Bendiciones con todos. Hoy tenemos un nuevo tutorial para tercero de bachillerato. En este vídeo vamos a ver ejercicios de fuerza. En este tutorial vamos a ver un ejercicio de suma de vectores y otro cómo aplicamos las leyes de Newton. El primer ejercicio: dos caballos tiran horizontalmente de cuerdas atadas al tronco de un árbol. La fuerza 1 y la fuerza 2 que aplican al tronco son tales que la fuerza neta resultante, R, tienen magnitud igual a la suma igual a la de la fuerza 1 y está a 90 grados de la fuerza 1. Sea fuerza 1 igual 1300 newton y la resultante igual 1300 newton. Calcule la magnitud de la fuerza 2 y su dirección relativa a la fuerza 1. Bien, primer paso: identificamos y ordenamos los datos. Como vemos, es un problema de suma de vectores porque nos da una resultante. Vamos a graficar. Tenemos aquí el gráfico, el eje de las X y el eje de las Y. La fuerza 1 me dice que es horizontal, ¿sí? Y que el ángulo y que la resultante tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto está en el eje de las Y, ¿sí? La fuerza 2 no la conocemos, es lo que me está pidiendo. Bien, pongo los datos. Fuerza 1 en X, porque está en el eje de las X, vale 1300 newton. No tengo ángulo en fuerza 1, por lo tanto en la fuerza en Y va a ser 0, ¿sí? No tengo la componente en Y, por lo tanto es 0. En cambio, para la resultante no tengo en X, pero sí tengo en Y, porque me dice que está en un ángulo de 90 grados, o sea que está en el mismo eje de las Y, ¿sí? Estamos ahí. Bien, esos son los datos. Segundo paso: aplicamos la suma de vectores. Recordemos que la resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan en ese sistema, o que es lo mismo la suma de vectores, la suma de fuerzas. Muy bien, entonces si la resultante es igual a la suma de vectores en nuestro ejercicio, o sea, fuerza 1 más fuerza 2 es igual a la resultante, o despejo fuerza 2 va a ser igual a la resultante menos la fuerza 1. Entonces yo tengo que encontrar las componentes en el eje de las Y y en el eje de las X con esta misma fórmula de despeje, ¿no? Tengo que encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y, la fuerza 2. Muy bien, tercer paso, ejecutamos. Bien, fuerza 2 en X, la resultante, como habíamos visto, en X es 0, mientras que la fuerza 1 en X es 1300 newton, pero como tenemos la fórmula negativa, me va a quedar que la fuerza en X2 va a ser menos 1300 newton. Para en el eje de las Y, en cambio, es todo lo contrario, porque aquí teníamos que la resultante en Y valía 1300 newton, mientras que la fuerza 1 tenía 0. Por lo tanto, aquí me da positivo. He encontrado entonces ya el valor de mis componentes, de la fuerza en X de 2 y de la fuerza 2 en Y. Muy bien, miramos aquí el gráfico, o sea que aquí he encontrado el valor de la fuerza 2 en Y y la fuerza de 2 en X. Por lo tanto, me va a quedar un triángulo, ¿sí? Lo que tengo que encontrar entonces sería esta magnitud, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Y el ángulo es lo que me pide el ejercicio, el ángulo θ, ¿sí? Muy bien, entonces esta fuerza de aquí sería la fuerza 2 en X, que ya la he encontrado, y la fuerza en Y, que ya la he encontrado. Entonces me queda un triángulo para encontrar la magnitud de esta fuerza, de la fuerza 2, y también el ángulo. Muy bien, cuarto paso: aplicamos entonces el teorema de Pitágoras, ¿no? Fuerza 2 va a ser igual a la raíz de la fuerza
2 en X al cuadrado más la fuerza 2 en Y al cuadrado. Lo pongo entre, bueno, pongo los datos. Recuerden que cuando está el cuadrado negativo se vuelve positivo. Sumo los resultados que me den y le saco raíz. Eso me va a dar 1840 newton. Muy bien, quinto paso, aplicamos la tangente. Recordemos que la tangente de θ va a ser igual a la fuerza 2 en Y sobre la fuerza 2 en X. Esto me va a dar menos 1, ¿sí? Porque más con menos me vuelve negativo. Saco la tangente y me va a dar menos 45. Pero como ya hemos visto en la figura anterior, estaba en el segundo cuadrante, ¿sí? El vector, le sumo 180 y eso me va a dar el ángulo θ, que vale 135 grados, y esa es mi respuesta. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Un estibador vendría a ser un obrero que carga materiales o realiza trabajos de carga. Aplica una fuerza horizontal constante de 80 newton a un bloque de hielo en reposo. Está en reposo el bloque de hielo sobre un piso horizontal en el que la fricción es despreciable. O sea, no vamos a tomar en cuenta en este ejercicio la fricción, tampoco lo hemos analizado todavía. El bloque parte del reposo y se mueve 11 metros en 5 segundos. ¿Qué masa tiene el bloque? Primer paso, identificamos y ordenamos los datos. Como estoy viendo que me dan una fuerza, rápidamente tengo que aplicar la segunda ley. Entonces tengo la fuerza tengo la aceleración, no la tengo que aplicar entonces el movimiento rectilíneo uniforme acelerado en esta fórmula. Aquí x menos x inicial, o sea la distancia, esta sería la distancia, va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de aceleración de x por tiempo al cuadrado. Esto es una fórmula del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque dice que se mueve, ¿sí? Y me dan una distancia y me dan un tiempo. Bien, los datos. ¿Qué datos tengo? Bueno, tengo la sumatoria de fuerza. La fuerza vale 80 newton. ¿Qué más tengo? Tengo cómo se mueve, ¿sí? O sea, la distancia 11 metros y el tiempo 5 segundos. Y tengo la velocidad inicial porque dice que parte del reposo, o sea que puedo prácticamente aplicar esta fórmula. Recuerden que la masa no la tengo, es lo que me está pidiendo. ¿Qué masa tiene el bloque? Muy bien. Pasamos al segundo paso, aplicamos la fórmula. Bien, aplico la fórmula. Sabemos que esto es diferencial de distancia, ¿no? Recuerden que la distancia la podemos representar con una D o con la X en este caso, ya que es horizontal con el eje de las X. Muy bien. ¿Qué pasa? Que como no tengo velocidad inicial, como vimos en los datos, vale 0, esto se vuelve 0. Entonces me va a quedar la distancia, va a ser igual a un medio por aceleración en X sobre tiempo al cuadrado. Despejando aceleración, que es lo que me interesa, ¿sí? Me va a quedar la fórmula 2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Muy bien. Reemplazo los datos en mi fórmula y me va a dar que la aceleración vale 0,880 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es mi aceleración. ¿Para qué me sirve esta aceleración? Para mi tercer paso, para ejecutar la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, mi masa, despejo de la fórmula, entonces me va a quedar fuerza arriba y aceleración abajo. Reemplazo los datos y esto me va a dar 90.9 kilogramos. Y así he encontrado mi resolución sobre la masa. Espero que te haya gustado. Te doy muchas gracias por haber escuchado el video. Nos vemos en clase. Gracias.